con respecto del ser, ¿sí? Él había titulado la palabra que nos estaba ministrando, ser o no ser, ¿sí? Y el objetivo, ¿sí? El objetivo de nuestro ser, ¿sí? Es mostrar a Cristo, amén. Esa es nuestro objetivo, ¿sí? Nuestra necesidad también, ¿no? Que es manifestar a Cristo, ¿sí? En la tierra. Ese es nuestro propósito. Pero el Espíritu Santo, sí, necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que Él nos vaya trabajando y Él nos vaya formando, ¿sí? La persona de Cristo en nosotros. Acompáñenme a Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Amén. Fíjese que acá a Jeremías, ¿no? Pero también obviamente esta palabra es para todos. A Jeremías le es impartido esta palabra, ¿sí? esta revelación de parte de Dios. Y entiendo que también es para nosotros, porque es necesario que nosotros seamos barro en sus manos. Porque imagínense que en lugar de ser barro seríamos otro material, no sé, piedra, otra cosa. ¿Cómo el Señor nos puede moldear? Porque Él es todopoderoso y Él puede hacer todo, ¿sí? Pero Él jamás nos va a olvidar a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ponernos en sus manos, tenemos que entregarle nuestro corazón. Yo en la oportunidad que tuve de ministrar ofrenda, yo decía esto de que Dios lo que nos está pidiendo es nuestro corazón. ¿Sí? ¿Amén? ¿O no? Su palabra dice: hijito mío, dame tu corazón. O sea, lo que Dios necesita es que nosotros seamos barro en sus manos. ¿Para qué? Para Él poder moldearnos a la imagen de Cristo. Entonces, es necesario que Él nos vaya trabajando, pero también es necesario que nosotros podamos entender, primeramente, que sin Él no somos nada, pero también podamos entender que nosotros tenemos que ser moldeables, nosotros tenemos que ser en una palabra decirlo como débiles, ¿sí? Delante de Dios, porque a veces nosotros nos endurecemos y en ciertas áreas sí dejamos trabajar al Señor, pero en otras áreas no lo dejamos trabajar. ¿No le ha pasado? Que a mí me ha pasado, que por ahí uno dice: bueno, no, en esto, sí, Señor, por favor, ayúdame, no, pero en esto tranquilo, yo puedo sola. No. Se ríen por algo de ser. No, pero ¿me entienden? O sea, como que es el Señor el que se tiene que ocupar, ¿sí? De toda nuestra vida. Nosotros tenemos que dejar que Él lo haga. Amén. Es necesario dejar que el Señor se ocupe de todo, de todas nuestras áreas, y no ponerle un freno. Amén. Sino que todo lo que, en todas nuestras áreas, el Señor se manifieste, amén, que Él pueda moldearnos en todas las áreas y no solamente en algunas, porque a veces, como les decía recién, nosotros a veces tratamos de fortalecernos con nuestras propias fuerzas. Yo puedo, yo soy fuerte, yo lo voy a lograr, y a veces lo que Dios necesita es romperte para poder crecer, para poder moldearte a su imagen. Entonces es necesario a veces pasar por algunos procesos, por algunos desiertos, para debilitarnos y hacernos ver que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que nos sostiene, que Él es nuestro hacedor y no nosotros. Amén. Por eso es necesario también, a veces, no a veces, en realidad siempre, agradecer los procesos. Es necesario que nosotros, en medio de los procesos, alabemos, adoremos y tengamos entendimiento que si estamos ahí no es por casualidad o no es por otra cosa, que no sea que Dios está trabajando en nosotros.
Es necesario entender que en los desiertos Dios a veces nos lleva para que nosotros seamos fortalecidos en Él y no en nuestras propias fuerzas. Amén. Entonces, cuando estemos pasando por una situación difícil, siempre alabemos al Señor, siempre adoremos, no dejemos de servir, no dejemos de alabar, sabiendo que lo que nos está esperando es aún mayor, es aún mejor de lo que nosotros podemos inclusive a veces ver o entender. En nuestra mente, entonces, dentro de... Bueno, el título de esta palabra le puse el poder de la transformación, ¿sí? Porque es Dios, por medio de su Espíritu Santo, que nos va transformando, que nos va trabajando, obviamente, dejándolo nosotros hacer en nuestra vida. Porque es necesario que saque lo que a Él no le sirve de nosotros y que ponga lo que realmente sirve, que es Cristo en nosotros. Entonces, en la transformación, ¿sí? Dentro de la transformación en nuestra mente, en nuestro ser, tiene que haber una manifestación, un cambio reflejado. Amén. Cuando hay una transformación, hay un cambio y se refleja, se ve. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, por ejemplo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo no he hecho nada? ¿O por qué estoy pasando por esto? Pero en realidad lo que nosotros tenemos que aprender también dentro de a medida de los procesos y todo eso es aprender a declarar, a decir bien y a declarar ya como un hijo de fe firme, como un hijo de fe y también, por supuesto, un hijo de Dios firme, declarando que el proceso lo único que produce en nosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Entonces cuando tenemos una situación, ya no vamos a preguntar, por ejemplo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Ya no es desde la queja, sino, Señor, muéstrame, enséñame, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú me quieres moldear con esta situación? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a madurar y a avanzar y a entender que ya es, o sea, todo lo que nos pasa es por un propósito aún mayor, por un propósito eterno. Entonces, en este proceso de transformación, nos vamos despertando, ¿sí?, a la naturaleza divina que ya está en nosotros. Y empezamos a comprender que hemos sido llamados para ser un reflejo vivo de Cristo y constante. No que un día sí y un día no. No inconstante como las olas del mar que van y vienen. No, ser siempre constantes, ser siempre decididos, porque esa es la clave en la cual nos va a llevar a avanzar. Si nosotros no somos constantes en los caminos del Señor, entonces vamos, como dice la palabra, vamos a ser como olas del mar, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a cortar, ¿sí?, esa transformación y alargamos los procesos. Entonces es necesario que más allá de las situaciones que podamos vivir, seamos siempre constantes, siempre, firmes, ¿sí? Y siendo hijos de luz, de paz y de orden. Que nuestra vida sea un reflejo, pero constante, de Cristo. Por supuesto que vamos a tener situaciones, vamos a tener cosas así, pero si el Espíritu Santo está transformándonos día y noche en nuestras vidas, entonces yo le aseguro que seremos esperanza en la tierra. Yo le aseguro que veremos la gloria y vemos la gloria. Amén. Entonces, como les decía, hemos sido llamados, ¿sí?, para ser un reflejo vivo. Y ya no va a ser nuestra carne, sino va a ser Cristo dentro en acción. Y cuando hay transformación, hay determinación. Amén. Cuando hay transformación, hay determinación.
¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos va transformando, esto no se crean que esto es de la noche a la mañana, claramente, esta transformación es siempre, o sea, el Espíritu Santo siempre está trabajando en nosotros. No es, bueno, hasta acá que predicaron, hasta acá que predicó el apóstol de ser o no ser, y de ahí en más, bueno, pasamos a otro tema, entonces otra cosa. No, el camino del cristiano, ¿sí? Es un continuo, una continua transformación, un continuo proceso en el cual Dios está trabajando. Entonces, le decía que cuando hay transformación, hay determinación. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo en nosotros, el que va trabajando y nos va haciendo entender que más allá de que hay cosas que no veamos o que hay ya situaciones que sean malas, digamos, a nuestros ojos, pero siempre vamos a ser determinados. Siempre cuando el Espíritu Santo nos esté transformando y nosotros nos dejemos, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos a ser determinados. Amén. Mira, amado, yo he pasado y pasamos situaciones difíciles, y sin embargo, yo no he dejado de alabar, de adorar. El otro día me enteré de algo que no voy a decir, algo personal, y lejos de cualquier otra cosa, más allá de mi tristeza personal, yo me puse a alabar al Señor. Entonces yo en esta mañana yo le quiero animar a decirle, cuando esté triste, alabe. Cuando esté contento, alabe al Señor en todo tiempo. Alma mía, alaba a Jehová. Alaba a Jehová. No importa la situación, no importa, porque saldremos victoriosos. O sea, hay un proceso, pero sí hay procesos en la vida del cristiano, pero aún mayor es la gloria de Dios que nos respalda. Amén. Y ahí cuando entendemos esto, podemos entender que hemos sido llamados para ser cabeza y no cola. ¿Sí? Hemos sido llamados para declarar sus virtudes, para ser comunicadores de su verdad, de su amor, de su gracia. Ahora, yo le hago una pregunta, y todos seguramente van a levantar la mano porque yo también. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Amén, ¿sí? Bueno, y algunos no levantaron, pero bueno, supongo que también quieren. ¿Cuántos no quieren ver la gloria de Dios? Amén. ¿Cuántos no quieren ver cómo se manifiesta Dios a través de cada uno de nosotros? De ver cómo Dios respalda, bueno, pero déjeme decir una cosa por medio de la palabra. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, no los que están solamente en alabanza o los que están en la limpieza, no, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea ¿qué quiere decir? Que para ver la gloria, dice, somos transformados. Y para ver, de ir de gloria en gloria, primeramente tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo. Y ¿sabe qué? Las transformaciones no son fáciles. Las transformaciones a veces le va a llevar tiempo, le va a llevar vida, dinero, dolor incluso. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Mi esposo, que está acá sentado, él ha bajado como, 25 kilos. Y él un día se determinó a cuidar de su salud, se determinó a cuidarse y sabe que, bueno, él comenzó el gimnasio, pagó una inscripción al gimnasio, compró, bueno, todos los suplementos, todo, ¿me entiende? O sea, hay un trabajo detrás. O sea, en cada transformación, usted ahora lo ve así divino, pero en cada o sea, es un proceso, es una transformación, no se le fue fácil. A veces yo me comí una empanada en su cara y él me miraba como diciendo, no, por favor, no hagas eso. ¿Me entiende? Entonces, él también, o sea, hay cosas, usted, a veces nosotros vemos los resultados, pero no vemos los procesos en las demás. No vemos por ahí cuánto costó
¿Cuánto costó para llegar a donde está? Amén. Entonces, si queremos ver la gloria del Señor, vamos a tener que dejarnos ser transformados por el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Yo le digo algo, y esto lo anoté porque el Señor me ministraba muy fuerte. Mientras más grande sea la prensa de mí, va a salir ríos de agua viva, palabra revelada y unción. Mientras más grande sea, mayor será la gloria en nuestras vidas. El ser que nace del Espíritu y se expresa en gloria. Cuando nosotros somos transformados, hay algunas características que son notorias, si quiere anótalas, son notorias, ¿sí? Entonces comenzamos a ser, 1, valientes. Somos valientes ante cualquier situación, es lo que yo decía más temprano. Por más que yo, no sé, me haya enterado de algo o haya, no sé, haya pasado una situación, siempre en mí va a estar la determinación, pero también la valentía. ¿Por qué? Porque sabemos quién es el que nos respalda. Y ninguna situación va a estar a la altura del Dios que nos respalda. Ninguna. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos estar tranquilos, podemos caminar seguros y tenemos paz. Usted sabe que hay gente que a mí me ha preguntado y me ha dicho, por ejemplo, pero en tal situación, bueno, estaba charlando, en tal situación, pero vos estás bien, o sea, te influye, te duele esto. No, porque, o sea, siempre en cada situación yo he puesto a Dios primero. Y si su voluntad va delante mío, yo tengo paz. Entonces, eso es lo que nosotros nos va a asegurar, más allá de que a veces las cosas no nos salen como nosotros queremos o esperamos, pero va a estar la paz del Señor y la plenitud en Cristo. El segundo ítem es mansos. No vamos a necesitar probar nada. El tercero es estables, porque nuestro fundamento es eterno. Ya no vamos a ser, como les decía recién, inconstante como las olas del mar, sino que ahora nosotros tenemos un fundamento eterno, tenemos su palabra. Y el apóstol la otra vez enseñaba y decía que la primera palabra la tiene Dios. La primera palabra la tiene Dios. Entonces, cuando usted le venga una situación, una carga, algo, usted declare la palabra de Dios, declare vida, declare abundancia, declare bendición, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No nos quiere ver derrotados, sino nos quiere ver santificados y bendecidos por medio de Él y para Él. Estables, le dije, amantes de la verdad, porque nuestra mente ha sido renovada, entonces lo que vamos a amar va a ser su palabra, va a ser su verdad. Y ya lo que vamos a decir, no lo vamos a decir conforme a lo que a nosotros nos parece o cómo nos sentimos en la carne, sino que ya vamos a declarar su palabra, como les decía recién. Y ya no vamos a ser nosotros hablando, diciendo, actuando, sino que va a ser Cristo. Y no va a ser algo como decir, ay, bueno, no, no tengo que decir esto porque no es de Dios. No, ya va a fluir solo. Va a fluir el Espíritu Santo en nosotros, fluye el Espíritu Santo en nosotros. Pero ya en toda situación ya no tiene que detenerse a pensar, decir, ay, no, esto no lo tengo que decir. No, ya solo va a salir palabra de agua viva, va a salir revelación, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos amantes de la verdad. Y si lo amamos a Él, amamos su palabra. Portador de gloria, porque ya no vive nuestra carne, sino Cristo. Y ¿sabe qué? Que uno dice, bueno, portador de gloria, entonces yo, o sea, porque ser portador de gloria no significa que todo nos salga bien, sino que significa que nosotros tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo lo tenemos todo. No hace falta, obviamente que vamos a tener aflicción, como dijo Jesús, pero nosotros tenemos que confiar porque Él ya venció por nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos caminar seguros y podemos extendernos hacia la meta. Y ya no, nuestros ojos no van a estar
distraídos en otra cosa que no sea en la persona de Jesús. Y lo vamos a poder ver a Él y caminar sobre las aguas confiadamente. Amén. Ese es el ser que fue revelado, el que le decía recién, ¿sí? Lo vuelvo a decir, valientes, mansos, estables, amantes de la verdad, portador de gloria. Ese es el ser que fue revelado, modelado y liberado en la persona de Jesús. Y esa es la meta del Espíritu Santo, que lo que fue visto en Jesús se ha visto en nosotros. En cada proceso y transformación, nosotros vamos a ir adquiriendo, ¿sí?, madurez espiritual, y el mayor signo de esto no es cuánto sabemos, sino cuánto de Cristo manifestamos a través de nosotros. El yo, mi carne, ya no compite, sino que vive para glorificar a Jesús. Es lo que le decía recién. O sea, no es que nosotros ya vamos o sea, todo lo que vayamos a hacer y declarar ya va a fluir solo. ¿Por qué? Porque va a ser Cristo en acción dentro nuestro. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que entender que nuestra vida, ¿sí?, es por Él y para Él, para buenas obras. Si Él nos ha llamado, ¿sí?, de las tinieblas a su luz admirable, no es solamente para que nosotros podamos tener paz en medio de las situaciones difíciles, sino también porque hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Usted sabe que yo le voy a contar algo que la maestra Tere quizás algún otro sabe, pero a mí el Señor, o sea, yo llegué al Señor porque Él me sacó de una enfermedad. Le podría decir sanó, pero me sacó. O sea, lo que la ciencia dice, que es algo degenerativo, que no se te va en el cuerpo, ¿sí?, Dios me lo sacó y me lo arrancó. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que yo entendí ahí, si bien yo no era muy conocedora, porque yo nunca había, o sea, no era conocedora de la palabra ni nada, pero yo entendí que si Dios me estaba sacando eso, no era para que yo siguiera viviendo la misma vida y tomando las mismas decisiones, sino que ahora era Dios el que quería ser el centro de mi vida, era el Espíritu Santo el que quería trabajar en mi vida, y yo me tuve que dejar moldear, y me sigo dejando y transformando, ¿sí? Y es doloroso, como decía recién, sí, es y será doloroso, pero es necesario, ¿sí?, para que la gloria de Cristo sea en nosotros, sea vista en nosotros. Nuestro destino es ser la manifestación de Cristo en nuestras palabras, en nuestras decisiones y en nuestro estilo de vida. Por eso es necesario que todo lo que vayamos a hacer, primeramente, siempre sea o sea, la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestra vida. Que no sea algo de decir, bueno, yo me parece que voy por este lado, me parece que voy por ahí. No, que sea siempre por delante el Espíritu Santo, que sea siempre la voluntad de Dios, ¿sí?, delante nuestro. Porque en Dios no hay margen de error y Él es nuestra seguridad. Usted sabe que cada situación, por lo menos en lo personal, siempre con mi esposo oramos, lo hablamos. Y yo creo que todos tenemos que, como hijos de Dios, ¿sí?, siempre, primeramente, todo lo que vayamos a hacer, consultárselo a Él, ¿sí?, por medio de la palabra, porque Él siempre trae respuesta, ¿sí?, siempre trae respuesta. Y es necesario que como hijos de Dios, ¿sí?, además de dejarnos transformarnos, además de dejarnos moldearnos por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, de que todo lo que vayamos a hacer sea siempre conforme a su voluntad, porque esa va a ser su seguridad. Es necesario, ¿sí?, que vivamos como cuerpo, en comunidad, ¿sí? El pertenecer a una congregación no te hace cristiano, pero sí el hecho de ser cristiano te lleva a pertenecer a una comunidad, al cuerpo. Amén. Porque Dios cuando, en Génesis, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no solamente se refería a un esposo o una esposa,
sino que él también se refería a que el hombre necesita vivir en comunidad. Él necesita estar, ¿sí? En comunidad, estar en constante relación con otras personas. Y eso es necesario, ¿sabe por qué? Porque cuando vengan las situaciones difíciles, más allá de, por supuesto, primeramente la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es necesario que nosotros tengamos una familia de fe que nos abrace, que nos contenga, que nos impulse, que nos fortalezca en la fe. Amén. Es necesario que nosotros pertenezcamos a una comunidad, de tener padres de fe, que tengan una palabra de Dios para nuestras vidas, para cada situación. Porque como le decía al principio, a veces nos endurecemos y decimos, no, yo puedo solo. Esto sí se lo voy a contar al apóstol, pero esto no. Esto me da un poco de vergüenza, aparte, yo no sé si es necesario, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos ser impartidos por medio de nuestros padres de fe, por medio de un ministerio, ¿sí? ¿Para qué? Para ser contenidos, para ser edificados y también para ser fortalecidos. ¿Y sabe qué? Eso después, con el tiempo, nosotros nos convertimos personas, nosotros nos convertimos hijos de Dios que levanten a alguien más. Y nosotros podemos poner en medio de la comunidad al servicio todo lo que Dios ya nos dio, ¿sí? Nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades. ¿Para qué? Para ser funcionales y también ser gente de edificación unos a otros, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. No algunos, sino todos. No a veces, no porque sí, ¿me entienden? Sino porque Dios es el que quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Por eso, seamos gente de bendición, seamos hijos correctos, con una voz que es la voz, que sea la voz de Dios, que sea Cristo en nosotros siempre. Como decía recién, no a veces, sino que todo lo que vayamos a hacer, que todo lo que vayamos a decir, sea siempre Él, por Él y para Él. Porque Él es el que murió por nosotros, Él es el que hace, Él es nuestro hacedor, es el consumador de nuestra fe. No hay otra cosa, no va a haber otra cosa, no hay otro camino. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nada más que no sea Él en nosotros, la esperanza de la gloria. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros entendemos esto, nosotros comenzamos también a ser esperanza a alguien más. Porque hay gente allá afuera que está esperando la manifestación de cada uno de nosotros. Hay gente que la única esperanza que tiene es Cristo en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, comenzamos a ver ya no el Evangelio como algo ligero o como un juego, sino que comenzamos a entender el peso de gloria sobre nuestras vidas. Y ya empezamos a entender por qué y para qué hemos sido llamados. Como les decía recién, si yo fui sanada, Él me sacó una enfermedad de mi cuerpo, no fue por otra cosa que no sea para yo poder manifestar su gloria y llevar esperanza a algún otro enfermo, llevar esperanza, llevar su palabra de vida. ¿Entienden? Todos me miran como diciendo cuál es esa enfermedad. No. Entonces, eso es lo importante. Amén. Que nosotros podamos ser gente edificadora para el reino, de ser gente que realmente manifieste a Cristo, que no sea a veces, que no sea una temporada, sino que nosotros seamos amantes, apasionados de su verdad, que seamos gente que podamos ser saetas,
ser saetas y que podamos llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Amén. Y ese es nuestro deber. Y por eso es necesario que el Señor nos transforme para que nosotros podamos entender todo esto y poder ser, como les decía recién, hijos de luz, hijos de paz, hijos de orden. Que donde nosotros pisemos la palma de nuestros pies, llevemos bendición, que anuncien las buenas nuevas, que seamos luz en medio de la oscuridad, que seamos orden en medio del caos, que sea siempre Cristo en nosotros. Amén. Bueno, ¿dónde está? Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Padre porque Él sin duda nos ha hablado esta mañana. Porque hemos podido entender que, Señor, por medio de tu palabra hemos podido entender que somos moldeados a tu imagen y somos trabajados, somos transformados por medio de tus manos. Por eso, Padre, en cada situación que pasemos, Padre, Señor, queremos estar siempre en tus manos. Queremos estar siempre, Padre, trabajados por ti, Señor. Entendiendo, Padre, que tu voluntad es perfecta, es agradable y no añade tristeza. Señor, entendiendo, papá, que tú eres, Señor, nuestro principio y nuestro fin. Que tú no nos vas a dejar solos, que no estamos huérfanos, que tú nos trabajas de día y de noche, que tú nos cuidas, que tú eres escudo alrededor nuestro. Por eso, Padre, no tememos, Señor, a lo que viene, Señor, porque sin duda tú tienes el control. Sin duda, papá, Señor, tú nos tienes guardados en el hueco de tu mano y no nos vas a dejar caer, papá. No nos vas a dejar resbalar, Señor, porque lo que tú quieres, Señor, es que siempre tus hijos estemos, Padre, contigo, seguros, bendecidos, prosperados, para poder, Señor, ser cuerda de amor en la tierra, Señor, para poder, Padre, ser gente, Señor, de edificación en el reino, papá, para que como así nosotros un día tuvimos la oportunidad, papá, de llegar hasta este lugar, otros también tengan, Señor, por medio de nuestras vidas esa oportunidad, papá, esa luz, Señor, para poder, Señor, llegar a tu casa y decir, Padre, acá estoy. Me perdí, me alejé, pero acá estoy de nuevo. A tus brazos, Señor. Acá estoy de nuevo, papá. Buscando más de tu presencia, de tu amor. Padre, díganle en esta mañana, Padre, heme aquí. Heme aquí, Señor, para que tú nos moldees. Nos moldees conforme a tu voluntad, papá, conforme a tu imagen, Señor. Iglesia, levante su voz y dígale y pídale al Padre que sea el Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, trabajándonos. Padre, porque no queremos otra cosa, papá. No queremos otra cosa que no sea tu perfecta voluntad en cada
procesos te alabaremos, inclusive en los procesos te adoraremos, Padre, sabiendo, Señor, que la gloria es aún mayor. Padre, por eso, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? Levante su voz y gloria y dígale, Padre. Incluso perdónanos, Señor, perdónanos todas esas veces que estuvimos en situaciones y en lugar de alabarte nos lamentamos. Pero hoy nos levantamos, Señor, como hijos confiados, porque, Señor, tu palabra dice: el que confía en ti no será avergonzado. Padre, por eso yo declaro, Señor, que ninguno, Señor, de nosotros seremos avergonzados, porque tú tienes el control, Padre. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Tú, Señor, eres nuestro alfarero, Padre, que de día y noche incansablemente estás trabajando, Señor, con nosotros, con nuestra familia, con nuestras generaciones, Padre. Por eso, Señor, a partir de hoy, papá, nosotros, Señor, Padre, ya no nos vamos a lamentar, Señor, sino que vamos a declarar, papá, a declarar, Señor, tu palabra, Padre, a declarar tus pensamientos que son más altos que los nuestros, a declarar, Padre, todo lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Por eso, papá, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, papá. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo siempre trabajando en nosotros. Pídele, iglesia, en esta hora. Hay algo, yo siento que usted tiene que comenzar a clamar por el Espíritu Santo. Dios está en este lugar. Clame para que su Espíritu Santo comience a trabajar aún más en nosotros, en su familia. Si hay una situación por la cual usted está pasando, declare palabra, declare luz, declare orden, declare paz, porque eso es lo que trae el Espíritu Santo en medio de una situación difícil. Declare cuán grande es Él en cada situación. Y si la situación se levantó, el Dios que nos respalda es aún más grande. Y si hay algo que a usted le molesta o no lo deja avanzar, declare que Dios es más poderoso que cualquier otra situación. Que Dios jamás ha perdido una batalla. Y que Él es poderoso en batalla. Y que Él pelea por sus hijos. Por eso, como hijo hoy, levántese en fe. Levántese en fe. Señor, te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Padre, para que nosotros podamos avanzar hacia la meta, corriendo a la velocidad de la gracia. Porque no es por nosotros, sino que es por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Por eso, Señor, nosotros caminamos, Padre, confiados hacia la meta, sabiendo que el que nos respalda es más grande que el que está en el mundo. Levante su voz, iglesia. Señor, que sea la persona de Cristo, papá, cada día en nuestra vida. Declare, iglesia, la persona de Cristo, que Cristo es en nosotros y por nosotros. Padre, Señor, que cada cosa que vayamos a decir, a hacer, que cada situación, papá, que vayamos a tomar, Padre, sea conforme, Señor, a tu palabra, papá. Que sea Cristo siempre en nosotros, Padre, que juntamente con Él estamos crucificados, que ya no vivimos nosotros, Señor, que ya no vivimos nosotros,
Por eso, papá, queremos declarar la persona de Jesús en nuestras vidas, en cada situación, porque Él es nuestra garantía en el proceso. Él es nuestra garantía en los desiertos. Él es nuestra garantía. Él es el que nos sostiene de su mano y no nos deja caer. Por eso, Padre, Señor, en cada proceso, papá, tú, Señor, tu palabra es nuestra garantía, Señor. Padre, entendiendo que lo que viene, Señor, es aún mayor, papá. Señor, por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos, papá, porque, papá, tú abres las aguas para que tus hijos, para que tu pueblo camine confiado. No importa lo que quedó atrás, no importa lo que quedó atrás, no importa esa gente que tiene una espada esperando a que te caigan para clavártela. Porque Dios está viendo el camino, está viendo las aguas, para que camines y corras a la velocidad de la gracia. Y esas personas que están esperando a que caigas, no te van a alcanzar, porque mayor es nuestro Dios. Mayor es nuestro Dios, que hace todas las cosas perfectas, a pesar de nosotros mismos. Señor, por eso perfecciona la persona de Cristo en nosotros. Y haznos ver y entender en cada situación que nosotros somos luz.